¿Dónde enterraron realmente a la Virgen María y por qué su tumba está completamente vacía? La mujer más venerada de la historia del cristianismo tiene, según la tradición, no una sino dos tumbas distintas en dos países diferentes y ninguna de las dos contiene un solo hueso. Hoy repasamos el misterio real, documentado a través de textos antiguos, tradiciones religiosas y hallazgos arqueológicos sobre el destino final del cuerpo de María. Vamos en orden, revisando con calma qué es tradición de fe, qué es leyenda apócrifa y qué es evidencia arqueológica verificable, sin exagerar ni inventar nada. Si este tipo de historias reales te atrapan, este es tu canal. En Historia Inédita, suscríbete y activa la campana para no perderte ningún capítulo oscuro que la mayoría desconoce. 1. El enigma del sepulcro sin cuerpo. A diferencia de prácticamente cualquier otra figura relevante de la antigüedad de la que suelen conservarse huesos, tumbas identificables o al menos reliquias óseas veneradas durante siglos, del cuerpo físico de María, no existe absolutamente ningún resto material reconocido por la tradición cristiana. Esa ausencia total, lejos de apagar el interés histórico y religioso por su figura, desató durante siglos una de las búsquedas espirituales y arqueológicas más intensas del cristianismo en dos ciudades, Jerusalén y Éfeso, disputándose hasta hoy el honor de haber sido el escenario de sus últimos días. Ambas tradiciones, con distinto grado de antigüedad documental, coinciden sin embargo en un mismo punto final: una tumba real, visitable, pero completamente vacía. Esa particularidad contrasta abiertamente con lo ocurrido con otras figuras centrales del cristianismo primitivo, como el apóstol Pedro, cuyos restos óseos son venerados bajo la actual Basílica de San Pedro en el Vaticano, o el apóstol Santiago, cuya tumba en Santiago de Compostela se convirtió en uno de los mayores centros de peregrinación medieval de toda Europa. Esta ausencia de reliquias corporales convierte el caso de María en una anomalía única dentro del panteón de figuras veneradas por el cristianismo, y es precisamente ese vacío el que ha alimentado durante casi 2000 años tanto la devoción popular como la curiosidad histórica y arqueológica sobre su destino final, convirtiendo una simple ausencia de restos físicos en uno de los grandes enigmas religiosos de la historia occidental. 2. El último rastro en los textos antiguos. Los 4 evangelios canónicos, los textos más antiguos y autorizados sobre la vida de Jesús, guardan casi total silencio sobre el destino de María tras la crucifixión, más allá de mencionar brevemente su presencia junto a la cruz y la entrega que Jesús hace de su cuidado al apóstol Juan. Ningún libro del Nuevo Testamento narra su muerte, su entierro ni sus últimos años de vida, un vacío documental que los estudiosos bíblicos atribuyen tanto al enfoque cristológico de los evangelios, centrados en la figura de Jesús, como a la relativamente escasa relevancia doctrinal que la figura de María tuvo en las primeras décadas del cristianismo primitivo. Ni siquiera el libro de los Hechos de los Apóstoles, que narra con cierto detalle la vida de la comunidad cristiana primitiva tras la resurrección de Jesús, vuelve a mencionar a María después de su breve aparición orando junto a los apóstoles en Jerusalén, dejando así un vacío de varias décadas hasta la aparición de los primeros textos apócrifos que intentarían llenar ese silencio. El texto apócrifo, considerado por buena parte de los especialistas como el más antiguo en abordar directamente el final de la vida de María, es el llamado Libro del Reposo de María, conservado únicamente en una traducción etíope y datado por algunos investigadores en torno al siglo IV, aunque posiblemente basado en tradiciones orales todavía anteriores que ya circulaban entre comunidades cristianas de Oriente Próximo. Ese mismo texto etíope, junto con narraciones griegas y siríacas posteriores, coincide en varios elementos centrales, como la reunión milagrosa de los apóstoles dispersos en Jerusalén para el entierro y el posterior hallazgo de la tumba vacía, lo que sugiere a los especialistas que existía ya desde muy temprano una tradición oral compartida sobre el final de la vida de María entre distintas comunidades cristianas separadas geográficamente. Estos textos, aunque nunca fueron aceptados dentro del canon bíblico oficial ni por la Iglesia Católica ni por la Ortodoxa, sí influyeron de forma directa y duradera en el arte, la liturgia y la piedad popular cristiana durante los siglos siguientes, moldeando buena parte de la iconografía tradicional sobre la Asunción que todavía hoy puede verse en catedrales de toda Europa. Ese silencio bíblico fue el que, con el paso de los siglos, dio lugar a numerosos textos apócrifos, no incluidos en el canon oficial de las Escrituras, que intentaron completar la historia de sus últimos días, dando lugar a dos tradiciones geográficas que con el paso de los siglos terminarían consolidándose como santuarios de peregrinación por derecho propio. 3. La pista de Éfeso, la casa de la colina en Turquía.
Una de las dos grandes tradiciones sostiene que tras la crucifixión, María acompañó al apóstol Juan en su traslado a la región de Éfeso, en la actual Turquía, donde habría vivido y muerto sus últimos años en una pequeña casa de piedra situada en una colina cercana a la antigua ciudad. Esta tradición se apoya, entre otros elementos, en el propio pasaje evangélico en el que Jesús encomienda a Juan el cuidado de su madre y en la presencia histórica documentada de Juan en Éfeso durante las décadas siguientes. Según los defensores de esta versión, sería en este mismo lugar y no en Jerusalén, donde habría ocurrido el primer entierro de María antes de que su cuerpo desapareciera según la creencia cristiana de la Asunción. La región de Éfeso adquirió además una relevancia doctrinal adicional en el año 431, cuando la ciudad fue sede del Concilio de Éfeso, en el que se proclamó oficialmente a María con el título de Theotokos, o Madre de Dios, una decisión que algunos historiadores eclesiásticos vinculan directamente con la fuerza que la tradición de su presencia en la zona ya tenía para entonces entre las comunidades cristianas locales. Muy cerca de la casa venerada en la colina se conservan además las ruinas de la antigua Basílica de San Juan, construidas siglos después sobre la tumba tradicional del propio apóstol, un dato que sus defensores utilizan como argumento adicional a favor de la presencia histórica conjunta de ambos personajes bíblicos en la región durante sus últimos años de vida, reforzando así la coherencia interna del relato frente a quienes lo consideran una simple leyenda tardía sin fundamento real. 4. Las visiones místicas que localizaron la casa. La casa de Éfeso permaneció como una tradición oral prácticamente olvidada hasta el siglo XIX, cuando el relato adquirió un giro inesperado gracias a Ana Catalina Emmerich, una monja agustina alemana que, postrada en cama durante buena parte de su vida y sin haber salido nunca de su país, describió con enorme detalle, en visiones registradas por el escritor Clemens Brentano entre 1818 y 1924, la ubicación exacta de una casa en una colina cercana a Éfeso, donde María habría vivido sus últimos años. En 1881, el sacerdote francés Julien Gouillet viajó hasta la zona guiándose únicamente por esas descripciones y localizó unas ruinas que coincidían sorprendentemente con la visión, hallazgo confirmado con mayor rigor una década después, en 1891, por un equipo liderado por el padre Eugène Poulain. La Santa Sede nunca se ha pronunciado oficialmente sobre la autenticidad sobrenatural de esas visiones, aunque varios papas, entre ellos León XIII, Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI, visitaron personalmente el lugar en años posteriores. La propia Iglesia Católica reaccionó inicialmente con cierta incomodidad ante un hallazgo arqueológico basado por completo en las visiones privadas de una monja, y solo con el paso de las décadas, a medida que la coincidencia entre las visiones y las ruinas reales se volvía más difícil de ignorar, el lugar fue ganando reconocimiento oficioso hasta convertirse hoy en un sitio de peregrinación incluido dentro del área declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en la propia Éfeso. 5. La pista de Jerusalén, el misterio del Valle de Cedrón. La tradición rival más antigua en términos documentales sitúa la muerte y el primer entierro de María en Jerusalén, específicamente en una tumba excavada en la roca dentro del Valle de Cedrón, muy cerca del huerto de Getsemaní donde Jesús oró la noche anterior a su arresto. Textos cristianos de los siglos III y IV, como el tratado apócrifo conocido como De Transitu Beate Mariae Virginis, ya mencionan explícitamente esta tumba, y hacia el año 431, un documento de peregrinación conocido como el Breviarius de Jerusalén describe una basílica construida sobre ese mismo sepulcro. Según esta tradición, los propios apóstoles habrían trasladado el cuerpo de María hasta esa cripta familiar subterránea poco después de su muerte, en un entierro discreto realizado lejos de la vigilancia de las autoridades religiosas y romanas de la época. La tumba de Jerusalén ha sido administrada durante siglos por varias iglesias orientales simultáneamente, entre ellas la griega ortodoxa, la armenia, la copta y la siria, en un régimen de custodia compartida similar al que rige otros santuarios sensibles de Tierra Santa, como la propia Basílica del Santo Sepulcro en el centro histórico de la ciudad, mientras que la capilla construida sobre el propio sepulcro conserva todavía hoy una fachada y una escalinata de 48 peldaños de origen cruzado, construida en el siglo XII. 6. El relato de la dormición. ¿Murió o se durmió? Tanto la tradición católica como la ortodoxa evitan hablar de la muerte de María en el sentido convencional del término, prefiriendo el concepto de la dormición, la creencia de que experimentó un sueño apacible y natural, sin el sufrimiento ni la corrupción física asociados habitualmente a la muerte humana, antes de que su cuerpo fuera elevado al cielo.
Esta doctrina, presente ya en textos cristianos orientales de los primeros siglos, fue formalizada siglos después por la Iglesia Católica en el dogma de la Asunción, proclamado oficialmente por el Papa Pío XII en 1950, mientras que la Iglesia Ortodoxa mantiene una festividad equivalente, la Dormición de la Theotokos, celebrada cada 15 de agosto con una teología ligeramente distinta, pero un mismo desenlace final, un cuerpo que no permanece en la tumba. La diferencia teológica entre ambas tradiciones es sutil pero real. Mientras que el dogma católico de la Asunción evita pronunciarse explícitamente sobre si María llegó a morir antes de ser elevada al cielo, la tradición ortodoxa de la dormición sí afirma con claridad que experimentó una muerte natural y verdadera, aunque libre de sufrimiento, antes de que su cuerpo fuera resucitado y llevado al cielo apenas 3 días después, en un paralelismo teológico deliberado con la propia resurrección de Jesús. El propio San Juan Damasceno, teólogo bizantino del siglo VIII cuyas homilías sobre la dormición todavía se leen hoy en la liturgia ortodoxa, describió ese tránsito final como un traslado glorioso del cuerpo hacia un templo celestial, acompañado por ángeles, en una de las primeras formulaciones teológicas detalladas que se conservan sobre este episodio. 7. La llegada tardía de Tomás y la apertura de la cripta. Uno de los relatos apócrifos más difundidos sobre este episodio, presente en textos como la narración atribuida a José de Arimatea y recogido después en la célebre leyenda dorada medieval, cuenta que el apóstol Tomás llegó tarde al entierro de María, sin haber podido despedirse junto al resto de los apóstoles. Al exigir que se abriera la tumba de piedra para verla por última vez, los presentes descubrieron que el cuerpo ya no estaba y que el sepulcro vacío se encontraba lleno de flores blancas de un aroma intenso. Según distintas versiones de la misma leyenda, María se le habría aparecido entonces desde el cielo, desatando su cinturón de tela y dejándolo caer en las manos de Tomás como prueba tangible de la Asunción, en un relato que evoca deliberadamente el episodio evangélico de la incredulidad del mismo apóstol ante la resurrección de Jesús. Ese cinturón, según la tradición, permaneció en Tierra Santa durante más de un milenio hasta que en 1141, un mercader de la ciudad italiana de Prato llamado Michele da Gomari lo trajo consigo tras casarse con la hija del sacerdote que lo custodiaba en Jerusalén, y desde entonces se conserva en la catedral de esa ciudad toscana, donde todavía hoy se exhibe públicamente a los fieles varias veces al año desde un púlpito diseñado especialmente para ese propósito por artistas del Renacimiento italiano. Ese púlpito exterior, obra de los escultores renacentistas Donatello y Michelozzo, fue construido específicamente en el siglo XV en una de las esquinas de la catedral para permitir que la reliquia pudiera mostrarse a grandes multitudes reunidas en la plaza pública, sin necesidad de que la propia pieza abandonara nunca el interior del templo. 8. Jerusalén contra Éfeso, el choque de las evidencias arqueológicas. Ambos santuarios actuales se presentan evidencia material real, aunque de naturaleza distinta. La Basílica de la Tumba de María en Jerusalén conserva en su nivel más profundo una cámara funeraria excavada en la roca que estudios arqueológicos realizados en la década de 1970 fecharon como parte de un complejo funerario del siglo I, sobre la cual se construyó posteriormente una iglesia bizantina entre los siglos IV y V. La Casa de la Virgen en Éfeso, por su parte, corresponde a los restos de una construcción antigua compatible en términos generales con esa misma época, aunque su identificación específica como residencia de María depende enteramente de la tradición de las visiones decimonónicas, sin que exista una inscripción, documento o hallazgo arqueológico directo que confirme de forma independiente su uso original. Historiadores turcos y europeos han señalado, no obstante, que la técnica constructiva y los materiales de sus cimientos resultan compatibles con edificaciones domésticas mediterráneas de la región durante el primer siglo de nuestra era, un dato que, sin ser concluyente, tampoco contradice la posibilidad histórica planteada por la tradición local transmitida durante generaciones. Ninguno de los dos sitios cuenta, por tanto, con pruebas materiales que resuelvan de manera definitiva cuál de las dos tradiciones es históricamente correcta. La diferencia física entre ambos santuarios resulta además evidente para cualquier visitante. Mientras que la tumba de Jerusalén es una cámara subterránea excavada directamente en roca natural, a la que se accede descendiendo varios tramos de escalones bajo el nivel actual de la calle, la casa de Éfeso es una construcción de piedra parcialmente reconstruida sobre cimientos antiguos, situada al aire libre en la ladera de una colina boscosa a varios kilómetros de las ruinas principales de la ciudad. Ambos lugares, pese a sus notables diferencias arquitectónicas y documentales, comparten hoy la misma condición de santuarios activos, visitados diariamente por peregrinos de distintas confesiones cristianas e incluso, en el caso de Éfeso, por visitantes musulmanes
que también veneran la figura de María dentro de la tradición coránica. 9. Lo que esconden las excavaciones en Getsemaní. Las excavaciones e investigaciones arqueológicas realizadas adentro de la Basílica de la Tumba de María en la década de 1970, tras una inundación que obligó a restaurar buena parte del edificio, confirmaron que la cámara funeraria venerada como sepulcro de María formaba parte de un complejo de enterramiento judío del siglo I, completamente excavado en roca natural y compuesto por 3 espacios distintos. Esos estudios, junto con las fuentes históricas y la tradición litúrgica más antigua de la ciudad, indican que la sepultura venerada por la tradición formaba parte de ese mismo complejo funerario judío de comienzos del siglo I, aunque, como ocurre con la práctica totalidad de sitios de peregrinación cristianos en Tierra Santa, no existe ninguna inscripción antigua ni evidencia forense que permita confirmar de manera concluyente que ese sepulcro específico perteneció efectivamente a la familia de María y no a otra familia judía de Jerusalén de la misma época. Buena parte de la estructura original construida sobre la tumba fue destruida en 1187 por las tropas del sultán Saladino tras las construcciones cristianas de la época, dejando en pie únicamente la cripta subterránea y algunos elementos de la fachada exterior que los franciscanos reconstruirían parcialmente siglos después. La Orden Franciscana obtuvo la custodia oficial de buena parte de los lugares santos de la Tierra Santa, incluida la capilla superior cercana a la tumba de María, a partir del siglo XIV, mediante acuerdos negociados directamente con las autoridades mamelucas que entonces gobernaban la región. 10. El misterio de las reliquias, ropas y objetos, pero no huesos. A diferencia de otras figuras centrales del cristianismo, de quienes las iglesias católica y ortodoxa conservan huesos venerados como reliquias, de María únicamente se conservan objetos textiles, un cinturón de tela venerado desde el siglo XII en la Catedral de Prato, en Italia, donde llegó en 1141 procedente de Tierra Santa. Una túnica conocida como el Sancta Camisa, conservada en la Catedral de Chartres, en Francia, desde el siglo IX, y un velo o sudario que, según el historiador bizantino del siglo V Cirilo de Sitópolis, el patriarca de Jerusalén entregó al emperador Marciano y su esposa, tras comprobar personalmente que la tumba de Getsemaní estaba vacía, siendo trasladado después a Constantinopla. La túnica conservada en Chartres, por su parte, sobrevivió casi milagrosamente a un devastador incendio que destruyó buena parte de la catedral original en 1194, un hecho que los habitantes de la época interpretaron como una señal divina para reconstruir el templo a una escala todavía más monumental, dando origen a la actual catedral gótica declarada también Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además del Sancta Camisa, la ciudad alemana de Aquisgrán conserva desde la época de Carlomagno otra reliquia asociada tradicionalmente a María, un manto que, según la tradición local, habría pertenecido a ella y que se exhibe públicamente a los peregrinos solo una vez cada 7 años en una ceremonia conocida como la Peregrinación de las Reliquias de Aquisgrán. Esta ausencia total de reliquias óseas es interpretada por la propia Iglesia Católica como una confirmación temprana e indirecta de la creencia en la asunción corporal. 11. La postura de la ciencia frente a la tumba vacía. Historiadores laicos y arqueólogos que abordan este tema desde una perspectiva estrictamente académica, al margen de la fe religiosa, coinciden en que no existe ningún documento contemporáneo a los hechos ni evidencia forense o material independiente que permita reconstruir con certeza histórica qué ocurrió realmente con el cuerpo de María tras su muerte. Algunas hipótesis puramente históricas, ajenas a la interpretación religiosa de la Asunción, han planteado la posibilidad de un traslado discreto y deliberado del cuerpo por parte de sus seguidores más cercanos, motivado por el deseo de evitar que sus restos fueran profanados o utilizados como objeto de persecución por parte de las autoridades religiosas judías o romanas de la época, aunque se trata de una conjetura sin respaldo documental directo, al mismo nivel especulativo que las propias narraciones apócrifas del tránsito. Otros historiadores especializados en los orígenes del culto mariano sostienen que buena parte de estas narraciones sobre la tumba vacía surgieron en realidad varios siglos después de los hechos, entre los siglos IV y V, en un contexto en el que la comunidad cristiana de Jerusalén buscaba activamente desarrollar santuarios y rutas de peregrinación propias que compitieran con otros lugares santos ya consolidados dentro y fuera de la ciudad. 12. Los secretos que la Iglesia decidió proteger. Tanto el Vaticano como las principales iglesias ortodoxas orientales han mantenido históricamente una postura de prudencia institucional frente a estos dos santuarios. Ninguna autoridad eclesiástica se ha pronunciado jamás de forma definitiva a favor de uno solo de los dos lugares en detrimento del otro, y el propio dogma católico de la Asunción
Definido en 1950 por el Papa Pío XII en la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, evita deliberadamente pronunciarse sobre la ubicación geográfica exacta del acontecimiento, centrándose únicamente en la afirmación teológica de que María fue elevada al cielo en cuerpo y alma al final de su vida terrenal. Esa ambigüedad institucional deliberada ha permitido que ambas tradiciones, la de Jerusalén y la de Éfeso, convivan pacíficamente durante siglos como centros legítimos de peregrinación, sin que la Iglesia se vea obligada a arbitrar oficialmente entre ellas. El propio texto de la Constitución Apostólica de 1950 fue redactado de forma deliberadamente ambigua respecto a si María experimentó o no una muerte física real antes de la Asunción, una imprecisión calculada que permitió mantener unidas bajo un mismo dogma sensibilidades teológicas ligeramente distintas dentro del propio catolicismo, además de evitar fricciones innecesarias con la postura explícita de la Iglesia Ortodoxa sobre el mismo acontecimiento, que sí se pronuncia con mayor claridad doctrinal sobre este punto específico. Teólogos católicos posteriores han debatido extensamente esta ambigüedad deliberada, señalando que permite a los fieles sostener, según su propia sensibilidad espiritual, que María murió de forma natural antes de ser asunta al cielo, o bien que fue trasladada directamente sin experimentar la muerte en absoluto, sin que ninguna de las dos posturas contradiga formalmente el texto oficial del dogma. Esa misma flexibilidad interpretativa ha sido señalada por historiadores de la Iglesia como un ejemplo característico de cómo el catolicismo ha gestionado a lo largo de los siglos cuestiones doctrinales sensibles que carecen de un respaldo bíblico explícito, optando por fórmulas dogmáticas amplias capaces de acomodar matices teológicos internos sin fracturar la unidad institucional. 13. El veredicto final. El significado de una tumba sin nombre. Ni la arqueología ni los textos históricos disponibles permiten determinar con certeza absoluta si el cuerpo de María descansó primero en Jerusalén, en Éfeso o en ningún lugar reconocible por la ciencia moderna, dado que ambas tradiciones descansan en última instancia sobre fe, memoria colectiva y visiones místicas más que sobre pruebas forenses concluyentes, y esa incertidumbre, lejos de debilitar el interés por su figura, es precisamente lo que ha convertido a sus dos tumbas vacías en algunos de los sitios de peregrinación más visitados del cristianismo mundial. Para millones de creyentes católicos y ortodoxos, esa ausencia total de restos físicos no representa un vacío histórico sin resolver, sino la confirmación misma de la doctrina que sostiene su fe, una tumba vacía sin nombre grabado ni huesos que venerar, convertida paradójicamente en uno de los monumentos espirituales más poderosos de la historia. Cada año, cientos de miles de peregrinos de todo el mundo continúan visitando ambos santuarios marianos, muchas veces sin saber siquiera que están recorriendo dos versiones distintas y en cierto modo rivales de una misma historia todavía sin resolver del todo. Para la inmensa mayoría de esos peregrinos, sin embargo, la pregunta de cuál de las dos tumbas es la auténtica resulta en última instancia secundaria frente al mensaje espiritual central que ambos lugares comparten por igual. Dos ciudades, dos tradiciones antiguas y una misma certeza compartida. La tumba de María, esté donde esté realmente, nunca mantuvo un cuerpo que la ciencia o la historia hayan podido documentar, y quizás sea precisamente esa incertidumbre compartida sin resolver ni por la fe ni por la ciencia, la que ha mantenido viva su devoción durante casi 2 milenios. Si llegaste hasta aquí, cuéntanos en los comentarios cuál de las dos tradiciones te resulta más convincente. Dale like y suscríbete para la próxima entrega de esta serie, en la que seguiremos explorando los grandes misterios sin resolver de la historia mundial.